y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierre su Biblia, acompáñeme ante el trono de la gracia, pero antes de darle la mano a su hermano, dígale: de vuelta al principio. De vuelta al principio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das y me brindas de poder estar un día más aquí en tu casa, Dios, y sobre tu lugar santo, este altar, Dios. Gracias por el privilegio de predicar un día más de mi vida, de tu hermoso, poderoso, restaurador, libertador evangelio, Dios. Te pido, Dios mío, Señor, que seas tú hablando a mi vida como a la vida de este pueblo. Que no me quites, Dios mío, sino que me permita ser de bendición para este pueblo. Yo me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu, Dios. Padre Dios mío, Señor, yo te pido en esta hora que seas tú, Dios mío, atando al hombre fuerte. Atamos todo demonio, atamos toda principal, atamos, Dios mío, Señor, todo lo que quiera ir en contra de tu bendición para tu pueblo, Dios mío, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea paseándose como solamente tú sabes y tú puedes hacer. Tuya es la gloria y tú no la compartes con nadie, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero no se siente en la alabanza. Aleluya. Permítanme que me acompañe. El hermano Edo, verdad, no pudo llegar a tiempo, pero hoy vamos a hacer una excepción para que me acompañe cuando yo le dé clic en la batería. De vuelta. ¿Qué? Está. De vuelta al principio. Cuando usted y yo hablamos de principio, lo primero que se nos viene es el libro de Génesis, donde la Biblia señala y establece y nos enseña que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra y sobre los mares. Y el Espíritu de Dios y Dios desde su trono le dieron orden, puso orden. El Espíritu de Dios ordenó la tierra y todo lo que había en ella. Dios siempre ha tratado de darle orden a los moradores de esta tierra. Y cuando Dios crea al hombre en su principio, lo que Dios quería es tener una intimidad con el hombre. Amén. Había una gran intimidad en el Edén entre Adán y Eva y Dios. Y eso era lo que Dios quería, eso es lo que Dios le agradaba. Esa era su intención, de mantener esa comunión, mantener esa relación, esa intimidad con el hombre. Pero Satanás, padre de toda mentira, se levantó también desde el principio para tratar de romper esa intimidad con Dios, para tratar de romper eso que Dios había establecido con los hombres y con la mujer para él poder moverse en la vida de ellos. Era algo lindo, algo real, como Dios hablaba con el hombre de tú a tú, cara a cara en ese momento. Pero el pecado y el desorden llevaron a romper esa relación con Dios. Pero Dios siempre ha querido volver a establecer esa intimidad con el hombre. Ha tratado una y otra vez de tratar de tener esa intimidad con el hombre. Siempre Dios ha estado dispuesto a mantener la intimidad con el hombre y la mujer, pero ha sido el hombre y la mujer los que no han querido mantener esa intimidad con Dios, o que han querido mantener una intimidad con Dios, pero bajo su propia concupiscencia, bajo el pecado y bajo su manera de ser. Aleluya. Y Dios quería tener esa relación, de poder hablar de tú a tú con el hombre. Pero el hombre se encargó de romper por decisión propia. No podemos echarle la culpa al diablo.
El diablo siempre desde el principio ha sido tentador. Fue la decisión del hombre que lo llevó a separarse de Dios. Y ha sido la decisión del hombre desde ese entonces el que lo ha mantenido cerca o lejos de Dios. Dios nunca se distancia de nosotros. Somos nosotros los que nos distanciamos de Dios bajo nuestras propias costumbres, bajo nuestras propias decisiones, bajo nuestra propia concupiscencia. Dios siempre ha querido mantener esa relación con el hombre y la mujer. Cuando tú y yo hablamos del significado de principio, es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Entonces, si nosotros tenemos que volver al principio, tenemos entonces que volver nuevamente a la norma. ¿Cuál es la norma? Dice que en el principio, ¿qué es el principio? Dios. Tenemos que volver a Dios, tenemos que volver de nuevo a los estatutos. Dios le crea al hombre una ley para que ellos puedan dejarse regir, para tratar de acercarnos a ellos. Le deja unas normas establecidas sobre la faz de la tierra. Y aún cuando Jesús viene, le dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a que la ley sea cumplida. O sea, que cuando tú y yo vemos esta palabra de principio, Dios prácticamente nos dice: si Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, Jesús dijo, yo no he venido a abolir los principios. Pero nosotros queremos abolir los principios, basándonos en lo que nosotros queremos, basándonos en nuestras propias ideas. No escarmentamos que a través de las escrituras, a través de los diferentes tiempos y generaciones, esa misma manera de pensar es lo que nos ha distanciado de Dios una y otra vez. Tratando de ir por mi pensamiento, tratando de ir por mi deseo, es lo que me ha distanciado de la presencia de Dios. Ahora, no es lo mismo el significado del principio a lo que indica el principio. Porque cuando tú y yo hablamos de lo que indica el principio, es el momento o punto en que algo empieza. Es el comienzo, es el inicio o primer instante de algo de ser. Entonces, cuando tú y yo hablamos de principio, cuando tú y yo hablamos de un punto donde comenzamos, tenemos que recordarnos cuando nosotros comenzamos con Dios, cuándo fue el primer momento que nosotros comenzamos con Dios, cómo conocimos nosotros a Dios. Y hay veces que olvidamos ese principio, en la manera en que Dios llegó a nuestras vidas, en la manera en que nosotros también nos acercamos a Dios. Tomamos una decisión en ese momento, una decisión que quizás nosotros mismos, estoy seguro que podíamos decir: yo voy a dar la decisión, pero yo no sé si yo pueda con esto, porque quizás esto va a ser muy fuerte para mí, quizás yo no voy a poder echar para adelante. Pero esa decisión te llevó a enamorarte de Dios, y ese amor, esa pasión que tuviste en ese momento ante algo desconocido, comenzó a acercarte a Dios. Pero cuando te acercabas a Dios, tú comenzaste a orar. No sabías cómo orar, pero comenzaste a orar. No sabías cómo ayunar, pero comenzaste a orar. No sabías cómo buscar a Dios, pero lo buscabas. El problema es que ahora sabemos orar, sabemos ayunar, pero no sabemos acercarnos a Dios. Y yo siempre he dicho que la letra mata, pero el espíritu y el conocimiento es algo grande. Yo siempre aplaudo de que la gente se quiere instruir de su imagen. ¿Sabes? Que la gente... Ahora, tenemos que entender algo: que el conocimiento a nosotros no nos lleva a una madurez espiritual, pero la madurez espiritual nos lleva a un conocimiento. Entonces tenemos gente en medio de esta generación que tiene mucho conocimiento pero poca madurez espiritual, y Dios está reclamando que tengamos carácter, porque si nosotros comenzamos en medio de nuestro proceso a pelear por mantener ese carácter, la prueba está difícil, la situación está difícil, pero yo tengo que volver al principio. Hoy, como yo vencí al principio estaba más lleno de pecado de lo que estoy ahora. Comencé a acercarme a Dios. No sabía orar, pero me tiraba de rodillas a orar. No sabía ayunar, pero intentaba ayunar. Había veces que no podía llegar a la casa de Dios, pero lograba llegar a la casa de Dios. Entonces no podemos volver al Pentecostés sin primero volver al principio. El problema de la escasez de Pentecostés en estos tiempos es que ya hemos ignorado el principio.
Y tenemos que volver al principio, a lo que nos llevó a lo que fuimos o a lo que somos. Yo siento la autoridad de Dios sobre esta casa hoy. Y en el momento en que Pablo describe esta carta a Timoteo, la segunda carta, aproximadamente para el año 64, Pablo tenía una gran preocupación por Timoteo, a causa de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y Pablo comienza a hablar con Timoteo. Para tratar de instarlo, de persuadirlo en medio de la dificultad en la cual se encontraba viviendo su discípulo y apóstol en ese momento, Timoteo. El pueblo estaba pasando por un sacudimiento fuerte. Si hay algo que Satanás siempre ha querido es sacudir la iglesia. Si hay algo que Satanás siempre ha querido es detener el propósito de Dios. Lo trató desde el principio. Una y otra vez Dios le da las tablas a Moisés para que el pueblo se acerque a través de un principio y a través de su adoración. Pero este pueblo comenzaba, óyeme, a escoger dentro de la ley los mandamientos que iban a seguir y los que no seguían, o porque guardaban el sábado muy lindo y muy bonito para no trabajar, pero el de amar a tu prójimo como a ti mismo, él lo desechaba. ¿Tú me entiendes? El de amar a Dios sobre todas las cosas lo desechaba. Y a través de los tiempos hemos aprendido textos que salvaguarden nuestra propia realidad, olvidándonos del principio. Y no podemos olvidar el principio en medio de estos tiempos difíciles. ¿Qué fue lo que me llevó a ser un día lo que yo fui? ¿O qué es lo que me llevó a ser un día lo que hoy yo soy? No lo que sea por título, no lo que sea por posición, sino lo que eres ante los ojos de Dios, lo que Dios dijo desde su trono. Lo que tú eres ante el enemigo, eres una amenaza real, pero no puedes entender de que el enemigo se te paró porque está tratando de detener esa amenaza. Eso que Dios escribió desde su trono, eso que Dios te señaló. Óyeme, por eso es que Jehová le dice a Jeremías en el capítulo 1, Jeremías, antes de que entraras al vientre de tu madre, ya yo te conocía, porque Jehová nos conocía a nosotros desde el principio. Jehová ya sabía a lo que yo iba a hacer si entraba por el principio, si me mantenía en el principio, si me mantenía en el fundamento. Ya Jehová había establecido lo que yo podía hacer. Ahora tenemos que mantenernos en el principio. Y el problema es que la iglesia de hoy en día, gran parte de ella se ha salido desde el principio. Usted le pregunta a un ser humano, a cualquiera, ¿tú amas a Dios? Claro que sí, te va a decir que sí. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú quieres que el propósito de Dios en tu vida se cumpla? Y todos te van a decir, claro que sí. Porque tenemos esa necesidad de acercarnos a Dios. Tenemos esa necesidad de acercarnos a nuestro Padre. Aquellos que sintieron un día volver a sentir lo que un día sintieron. Y aquel que nunca ha sentido sentir eso que hablan. Tenemos esa necesidad. El problema es que queremos hacerlo basado en nuestro conocimiento y no en el principio. Y la iglesia ha desechado el principio y el fundamento para ir tras lo que ellos piensan. Usted está muy serio, yo voy a comenzar a predicar ahora. Yo quería que usted entendiera lo que era el principio. Entonces, cuando usted y yo vamos al capítulo 3 de arriba, el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. O sea, lo que tú estás viviendo todavía no es nada, porque en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Y le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, hombres que buscarán su propio beneficio. Eso es una persona que es amadora de sí mismo. Su propio beneficio. Y le dice, ávaros, vanagloriosos, que le gustan los aplausos, soberbios, y soberbio
nos sigue de la palabra altivez. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, hipócritas, implacables, calumniadores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hay que ver lo que significa el deleite para nosotros, porque el creyente de dentro de la iglesia piensa en los deleites que le ofrecen el mundo al impío, pero dentro de la iglesia tenemos gente con deleites. Tenemos gente que hay cosas terrenales que los separan de Dios y ocupan el primer lugar en su vida más que Dios. Que Dios tiene que esperar por ese deleite. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son esos deleites que me separan de Dios. Y Pablo consigue hablándole y le dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, parece pero no son. Parece pero no son. ¿Cuánto le explican eso? Son personas que ante el público son una cosa, pero son otras. O son personas que quizás ya van a mirar por pata los distinguen. Quizás la apariencia lo distingue. Pero su pasión no te da. Y Pablo le está hablando de estas cosas. Dice que cuando él le escribió esta segunda carta a Timoteo, él se encontraba completamente preocupado. Y decirle escribirle esta segunda carta para persuadirlo en medio de la preocupación. Porque Pablo sabía lo que Timoteo estaba pasando y le preocupaba de que su discípulo pudiera tropezar con estas personas. ¿Qué estás ahí? Diga al hermano que está a su lado y sonría que Cristo te ama. Y le dice, porque estos son los que se meten. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos son los que se meten en las casas. Y dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y yo quiero hacer un momento ahí. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer la Biblia, pero en la forma en que yo llego a la verdad es yo aplicando la Biblia. Satanás, padre de toda mentira, conoce la Biblia, pero no vive la Biblia. Por eso es que anda en mentira, porque tiene un conocimiento el cual él no vive. Entonces tenemos mucha gente encima de nuestros altares y dentro de nuestras iglesias que conocen muy bien la palabra, pero sus acciones no nos llevan a la verdad. Y es lo que yo siempre le digo, lo que le acabo de decir hace unos segundos atrás. El conocimiento es bueno, pero yo tengo que tener madurez. Entonces Pablo le está hablando a ellos y estas siempre están como quien dice estudiando, pero nunca tienen la verdad. ¿Por qué? Porque yo no puedo, miren mi hermano, yo no puedo interpretar la Biblia para mi propio beneficio. Yo tengo que entender que la Biblia ya tiene una interpretación, me guste a mí o no me guste, y que yo estoy llamado no a que la Biblia se someta a lo que yo pienso, sino de que mi carácter y mi mentalidad se metan en la palabra, que mis acciones vayan acorde a la palabra, que mi forma de pensar vaya acorde a la palabra. ¿Tú me entiendes? Y ahí es donde realmente mucha gente comienza a ganar tropezones, cuando le llega el momento donde tenemos que comenzar a realizar lo que la Biblia nos enseña y nos ordena. No he llegado todavía a esto. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés.
así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Porque Jane y Hambre le era fácil señalar. No estaban de acuerdo con muchas cosas, con muchos principios y con muchos fundamentos. Entonces, eran del pueblo de Dios, pero venían a reprobarse. ¿Por qué? Porque no tuvieron la verdad, sí la tenían delante de su nariz, sí la conocían, pero no la llevaban a cabo. Entonces, cuando yo no llevo a cabo la palabra, yo vengo a ser reprobado en la fe. ¿Usted está serio? Dime 5 minutitos y nos vamos. Dice, mas no irán más adelante. O sea, estos hombres no van a ir más adelante, Pablo. O sea, que en un momento dado iban adelante. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos. Entonces yo con mi palabra, yo puedo ponerme allá arriba. Pero tarde o temprano, mis acciones van a manifestar. Entonces de nada me vale ante los ojos de los hombres yo estar en el cielo y que mis acciones me lleven a la tierra. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces yo prefiero mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Yo prefiero mejor, óigame, que tú te mojes por una corrección a que tú te pierdas porque yo no te la hice. ¿Tú me entiendes? Entonces es lo que tú y yo tenemos que entender, de que tenemos que entrar al principio y al fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Y le dice, mas no irán más adelante por su sensatez, será manifestada a todos, como también la fue de aquellos. ¿De cuáles aquellos? De aquellos que tenían el mismo comportamiento de lo que estaba pasando Timoteo con la iglesia. Miren, hermano, la iglesia de hoy en día tiene que comenzar a sacudirse, porque el enemigo, oiga, me le está haciendo una película a tanta gente y no se da cuenta de que los tiene distantes del principio, que ya no pueden orar como oraban antes, que ya no pueden ayunar como ayunaban antes, que ya no sienten la presencia de Dios como la sentían antes. Entonces, cuando tú y yo pasamos por eso, tenemos que comenzar a identificar, hay algo que está mal, necesito volver al principio, necesito volver de nuevo a lo que me llevó a yo sentir, no por sentir, sino yo sentir que Dios estaba conmigo, a yo poder sentir que soy diferente, a yo poder sentir que estoy avanzando no en título, avanzando en lo que Dios encaminó para mi vida. Pero tengo que comenzar a identificar. El problema no es identificar y decir yo sé, el problema es hacer lo que sabes. Porque tú te puedes enojar, pero no salva. Lo mejor que Dios hizo aquí con la salvación es individual. Tú tienes que pelear por tu salvación. Yo voy a pelear por la mía y voy a cumplir como pastor. Todos tenemos una responsabilidad. Entonces, Satanás sabe que un día vamos nosotros a ir ante el juicio del trono. Entonces, lo que nosotros sabemos, Satanás lo va a utilizar para fiscalizarnos en ese juicio. Pero tú sabías, a ti te enseñaron esto y tú no lo hiciste, tú no lo ejecutaste. Por eso es que yo he dicho, no es el conocimiento, es que el conocimiento me lleve a la verdad y yo poder alcanzar la madurez espiritual. Entonces Satanás tiene embobado mucha gente dentro de nuestras iglesias, donde se ha detenido para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Satanás sabe la amenaza que tú eres. Satanás sabe lo que tú puedes hacer en las manos de un Dios vivo y poderoso. Satanás sabe lo que Dios habló desde su trono. Satanás sabe lo que tú eres, no solamente tú, sino también tu casa. Pero es necesario que nosotros volvamos al principio. Ay, me parece que apagaron el aire.
Y dice en el versículo 14, predico 5 minutos y nos vamos. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, persiste en lo que tú has aprendido. Tenemos que entender y verificar si lo que aprendimos fue la verdad. Y si lo que aprendimos fue la verdad, si lo que aprendimos nos llevó a acercarnos a Dios, tenemos que persistir. No podemos dejar de persistir. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo sé cómo quizás a lo mejor tú te estás sintiendo. Yo sé cómo quizás la prueba, el tú ver lo que está pasando en el pueblo, te está congregando, pero tú tienes que persistir, tienes que seguir pastoreando en lo que yo te enseñé, tienes que seguir pastoreando en la verdad, tienes que seguir, tienes que no solamente mantenerte en lo que has aprendido, sino persistir. Entonces, el desierto nos procesa, pero ahora quiero enseñar otra parte. Cuando tú vas por el desierto es para ser procesado, pero cuando tú vienes del desierto para atrás, necesitas entonces tener la persistencia, porque ahora vas cargado con un conocimiento que no tenías cuando tú entraste. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, en el desierto donde tú estás, Timoteo, ya no lo pases, pero tienes que entender de que tienes que persistir en lo que has aprendido, en lo que ya has madurado, en los desiertos que tú has pasado. Ahora te toca este desierto, atravesarlo con un conocimiento, y tienes que persistir en el conocimiento y en la verdad, la cual te fue dada. El problema es cuando yo me quito la mochila para caminar más liviano y comienzo a desechar. Yo sé que no estoy orando como antes. Yo sé que no estoy ayunando como antes. ¿Y cómo vas a salir del desierto? Yo quiero que tú me expliques. Porque Dios no va a romper su principio. Si yo identifico que yo no estoy orando como antes, pues ¿qué yo tengo que hacer? Elías dice que cuando sintió la amenaza de Jezabel, dice que se fue por el desierto. Pero cuando terminó la prueba, y ahorita voy a entrar de nuevo en Elías, cuando terminó la prueba, Jehová le dijo, vete por el mismo desierto, o sea, por el mismo lugar. Ahora, no era el mismo Elías que iba a ir, porque ahora Elías tenía un conocimiento que había ganado en el proceso. Entonces, tú y yo tenemos que entender de que los procesos nos preparan, los procesos nos capacitan, los procesos nos dan conocimiento, pero hay momentos que ese conocimiento y eso que vamos a aprender, el desierto nos va a servir para persistir en lo que hemos aprendido, porque no es lo mismo yo enseñar eso a la otra que yo no vivirlo. Entonces él le dice, pero persiste tú, o sea, persiste. No te dejes convencer. No importa el escenario que estás viendo, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Y estos son los tiempos donde los pastores tienen que persistir en la verdad. Se quieren con uno, se quieren con dos, tienen que persistir en la verdad. Porque la Biblia lo dice, los tiempos difíciles que vamos a vivir. Miren, si hay algo que yo analizaba con un pastor en estos días, que los llamados profetas de Aguatuste, no hay todo, hay todavía profetas como Elías y Eliseo. Es que yo no sé si ustedes se fijan que todo el mundo tiene llamado pastoral. Todo el mundo tiene llamado pastoral. Ya no existe el llamado misionero. Ya no existe el llamado maestro. Ahora todo el mundo es llamado a ser pastor. Mira la poca vergüenza. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el discernimiento de la iglesia de hoy en día? Para yo saber cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Por eso es que es tan importante el discernimiento de espíritu.
te voy a pasar por el ojo clínico del discernimiento del espíritu. Y la iglesia de hoy en día necesita el discernimiento para saber cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Porque hoy en día tenemos mucha gente cogiendo profecías que van a lo que ellos desean y desechando la verdadera voz de Dios. Aleluya. Y cuando yo desecho la voz de Dios, yo me alejo de Dios. Yo me alejo de Dios. Cuando yo desecho la voz de Dios, yo me alejo de Dios. Santo. ¿Esto está serio? Aleluya. Y le dice, sabiendo de quien has aprendido. Entonces usted debe de saber de quién usted aprendió. Usted debe de saber. O sea, Timoteo, vamos a decir de Timoteo, sabiendo de quién tú has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. ¿De quién tú has aprendido? Tuviste un pastor que fue un hombre de Dios. Te enseñó la verdad, pero tú sabes de quién tú has aprendido. Tú tienes que saber el que te enseñó de parte de Dios, el que te enseñó conforme a la Escritura. Tú tienes que saber la verdad. Tú tienes que saber trazar todo a través de la palabra del Señor. Y le dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. O sea, Timoteo, tú sabes las Escrituras. Entonces, aquí vemos dos cosas diferentes. Timoteo sabía las Escrituras desde niño, pero tenía alguien que le había enseñado. Gloria a Dios por los ministerios de maestros. Porque hoy en día, la gente son maestros sin haber tenido un maestro. Y por eso es que la iglesia de hoy en día está como está. Porque tenemos maestros, falsos maestros. Pueden ser hombres de Dios, pero nunca tuvieron un maestro. La Biblia me enseña a mí todo el tiempo que en cada hombre de Dios, Dios le puso un maestro. Y le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras. O sea, el problema no estaba en que Timoteo supiera las Escrituras. El problema, la situación y lo que quería persuadir Pablo a Timoteo es que permaneciera en la verdad, la cual había aprendido, no solamente leído, porque usted puede saber las Escrituras y aprendérselas de memoria, pero otra cosa es practicar lo que dice las Escrituras. Entonces, Timoteo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que persistir en lo que tú sabes desde niño, en lo que has aprendido, porque tú sabes de quién aprendiste. Y le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, todos estos, mira mi hermano, la Biblia no es un concurso de inteligencia. La Biblia te lleva a la sabiduría, pero esto no es un concurso de inteligencia, de que yo sé más que aquel y aquel sabe más que yo. No. Si yo vivo conforme a las Escrituras y a la palabra de la verdad, yo voy a ser sabio. Sabio el que en mi caminar, sabio el que en mi accionar. Yo podré ser imperfecto, pero la palabra va a llevarme a corregir mis imperfecciones para llevarme a toda verdad y a toda justicia. Y eso era lo que Pablo quería tratar con su pastor y amigo y discípulo Timoteo en medio de la adversidad la cual se encontraba atravesando esta iglesia. Mire, cuando usted y yo vamos a Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias, ¿cómo comienza el mensaje de las 7 iglesias? Jehová hablándole de qué? De su principio. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Del principio, porque Jehová sabe cuál fue nuestro principio. Jehová sabe cómo nosotros hicimos para acercarnos a Él. Cómo se cayeron esas ataduras que traímos cada uno del mundo. ¿Cómo se cayeron? ¿Dejando de orar? No. Orábamos. Así fuera el Padre Nuestro, pero el único que supiéramos porque lo aprendimos en otra iglesia. Comenzamos por el principio, Vanillo. Esas cadenas y esas ataduras que eran fuertes
se cayeron por el principio. No sabíamos cómo orar. Pero dijimos, yo necesito un cambio. Yo necesito ser un nuevo hombre. Yo necesito ser una nueva mujer. Y sabíamos que ese hombre y esa mujer solamente lo podíamos conseguir a través de Cristo. Entonces sabíamos y comenzamos enseñando de que teníamos que orar. Y comenzamos a orar sin saber orar. Comenzamos a ayunar para que se rompieran esas caderas y nos acercara a Dios sin saber ayunar. Aleluya. ¿Usted sabe cuánta gente cuando comienzan a ayunar, verdad? Yo lo digo para reírme porque todos pasamos por eso. Me dice, pastor, siempre pido y me tiro un jugo a las 9 de la mañana. Y yo digo, tranquilo muchachos, que el que sabe ayunar también se le pasa y se lo bebe. Porque comenzamos por ahí, mi hermano. No sabemos, pastor, ¿y cómo se hace? Pastor, ¿y cómo empiezo? ¿Y de qué hora? ¿Y a qué hora lo presento? Y pastor, y había esa hambre, había ese deseo de acercarme a Dios. Pastor, ¿y cuándo es culto? Pastor, estoy loco porque llegue el día del culto. Pastor, yo quiero, necesito a fuego. Santo. Aleluya. Porque había una pasión. Ese toque despertó una pasión. Y por eso es que Jehová le dice, el Señor le dice a Juan en la isla de Patmos acerca de la iglesia, dale este mensaje a la iglesia y le dice a cada una, yo conozco tus principios, yo conozco tus obras, yo conozco por donde tú comenzaste. Por eso es que le dice, arrepiéntete, porque si no voy a venir contra ti. ¿Por qué? Porque oye, me comenzaron sin saber nada, pero luego que aprendieron a hacer de todo, no lo hacían. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, el conocimiento es para adquirir sabiduría, practicando las obligaciones en la verdad. Pero si yo no aplico mi conocimiento me va a ahogar, porque en ese día vendrá contra mí. Dale la mano al hermano que está a su lado, de vuelta al principio. De vuelta al principio, no hay otra. No hay otra. Y yo me cansé de predicar todo el tema de vuelta al Pentecostés. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me llevó a este pasaje bíblico de esta semana, que se lo dijo a la pastora que no fue miércoles, los jueves, el Señor me dijo a mí este tema. Ahí lo vi así escrito, así. De vuelta al principio. Y yo, wow, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Yo me imaginé, bueno, otra vez voy a hablar de Pentecostés, de vuelta al principio de Pentecostés, lo que pasó allá. No. Yo lo que quería era hablarnos de que tenemos que volver al principio, que hemos echado los principios hacia un lado. Y cuando Jesús vino a la faz de la tierra, Él vino a cumplir el principio que era la ley. Santo. Dejándolo en ejemplo de que el mismo Hijo se sometió al principio. Y que nosotros no vamos a pasar por alto ese principio. Entonces, Jeremías en un momento dado, cuando Jehová comienza a hablarle al pueblo en medio del juicio de Jerusalén y Judá, y comienza a confrontarlo con las diferentes veces que ya Jeremías había hablado de parte de Dios. En el capítulo 6, usted puede ver ahí, versículo 16 en adelante, primero le habló de una forma, después le habló de otra forma. Pero mire lo que pasó con esta gente. En el capítulo 6, 16 del libro de Jeremías dice, así dijo Jehová, parado en los caminos, o sea, deténganse. Y la iglesia de hoy en día tiene que detenerse. Dice, parado en los caminos. O sea, detente. Le estaba diciendo, de parte del Señor, le dice, y mirad, o sea, mira el camino. ¿Acaso tú ves que yo voy contigo? ¿Acaso tú ves que tu gloria, que mi gloria te acompaña? Sí, mi misericordia está contigo, por eso te digo que te detengas. Pero yo no quiero caminar, yo no quiero que mi misericordia solamente te acompañe. Yo quiero poder caminar contigo, pero por ese camino yo no puedo caminar. Y me dice, paraos. O sea, detente. Le está diciendo a Jerusalén y a Judá. Y le dice, y mira, observa. Te estás dando cuenta ahora que como que te dejaste en principio. Te estás dando cuenta de que ya no sientes lo que sentías antes. Te estás dando cuenta ahora de que antes había 4 pisadas y ahora solamente hay 2.
por ese camino. Pero ya tú no estás caminando con pasión. Ya tú no estás caminando con mucho amor. Ya no tienes la pasión por mí. Ya no te apasiona tirarte de rodillas, hablar conmigo en el secreto. Ya no te apasiona ponerle un cuchillo a la garganta, por lo menos una vez a la semana. Ya no te apasiona trabajar con Dios. Ya no te apasiona predicar mi palabra. Ya no te apasiona lo que te apasionaba antes. Ya no es la misma pasión. Por eso te dice pregunta por la senda antigua, porque cuando tú y yo nos vamos, el significado de la senda antigua significa sentir la pasión y el amor que un día sentimos por él. O sea, en otras palabras, detente, mira, observa, pregunta. Tenemos que preguntarnos, mi hermano, y siento yo la misma pasión que yo sentía al principio. Siento yo la misma pasión que yo sentía por encerrarme a orar, porque llegar ese momento, esa hora que yo tenía separada para Dios, para orar, siento yo esa misma pasión para que llegue. Siento yo esa pasión que sentía cuando me sentaba en la Biblia, abría la Biblia a leerla. Siento yo esa pasión por llegar a la casa del Señor. Siento yo la misma pasión que un día sentí. Y regresé a Jerusalén y a Judá. Por eso es que estás como estás. Por eso es que estás bajo el juicio. Por eso es que estás en la esclavitud. Quizás tú y yo no estamos en juicio. Quizás tú y yo no estamos en esclavitud. Pero tenemos que entender si el camino por el cual estamos andando nos extraviamos. Comenzamos en un camino y ahora estamos por otro. Y en ese camino donde estamos caminando ahora, nos sentimos el mismo amor y la misma pasión. Esto fue lo que a mí siempre me enseñaron. Por eso es que a mí me gusta las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. A yo persistir, no importando cómo esté mi escenario, no importando si está mi dificultad. Por eso el rey David, cuando pecó, dice que rasgó su vestidura y se aisló solo. Él sabía, dónde había comenzado todo. En el secreto, cuando él se iba a la montaña solo con su oveja y allí adoraba y escribía y estaba en esa comunicación con Dios, él sabía cuál había sido el principio. Por eso es que una vez él quiere ser restaurado, vuelve de nuevo a donde al principio dijo, no me moleste. O sea, ¿por qué? Porque dime al principio dónde había comenzado el principio, de rodillas ante la presencia de Dios. ¿Cuántas veces te has tropezado? Yo tropezado un montón de veces. ¿Y qué me ha hecho levantarme? El principio. El principio me hizo levantar. Podemos tropezar, pero no podemos caernos quedarnos en el piso, mi hermano. Podemos quizás a lo mejor en algún momento nos extraviamos del camino, pero tenemos que Dios te dice, oye, detente, mira, observa, pregunta por la senda antigua, o sea, pregúntate tú mismo, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está el amor que sentías un día por mí? Quizás me amas, pero ya no sientes la misma pasión. ¿Tú sabes? Yo me imagino que los varones aquí, pues, enamoraban, le llevaban una rosita, le daban una mamora, por lo menos un boliví, le llevaba algo a su compañera. Y la mujer le decía, quizás a lo mejor no cocinaba nunca en la casa, le decía ese día a la mamá, enséñame a cocinar, que es un huevo frito para cocinar, porque la mujer viene con la, ¿sabes? Y tratamos en esos comienzos de encender esa llama. ¿Por qué? Porque teníamos algo muy fuerte dentro de nosotros. Teníamos una pasión por mi pareja. Así mismo es como la iglesia tiene que vivir de Dios, apasionado con amor, haciendo todo como que es para Dios. Yo siempre he dicho y he enseñado, aquí usted no haga nada por mí. Hágalo para Dios.
Porque lo que yo hago aquí lo hago para Dios. Porque si yo no voy a hacer por mí algo, yo te voy a pasar la mano. Pero como lo voy a hacer por Dios, pues te tengo que dejar la patilla. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos lleva. Por eso le decía al principio y le decía, preguntar por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? O sea, mi amor y la pasión. Una vez tú te apasiones de mí nuevamente, que te acerques como un día te acercaste, ese amor y esa pasión te va yo nuevamente a llevar por el buen camino. Aleluya. ¿Cuál sea el buen camino? Y andar por él. No podemos conocer el buen camino y no andarlo. Yo sé que él vive bajo calle, pero nunca fue mío. No saben la ruta, saben que no cae porque lo viste en carro de la ruta. Entonces no, dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros queremos un descanso. ¿A quién le gusta la prueba? No levanta la mano, mi hermano, porque le voy a dar una placa. A nadie le gusta la prueba, mi hermano. Son necesarias, claro que sí, pero a nadie le gusta la prueba. Y todo en medio de nuestro desierto, todo en medio de nuestra sed, todo en medio de nuestra necesidad. Necesitamos un alivio para nuestra alma. Ahora, el problema es que mientras sigamos por el camino incorrecto, no va nuestra alma a descansar. Por eso es que dice, pregunta por el buen camino y anda por él. Y hallaré descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Después de leer el versículo por ahí para abajo, de ese mismo capítulo, que vuelve Jehová a recordarle a través del profeta, cuando bajó como trompeta y le habló como trompeta, y al final ellos decían que no andaré. Una y otra vez, no andaron. Ahora en medio de Judá, en medio del juicio, ahora pedían cacao como ese boricua. Pero cuántas veces Dios te estaba diciendo, no, deténgase en sus caminos no van hacia mí. Pregunten por el buen camino, anden por él. Porque Jehová sabía lo que se acercaba. Porque cuando Dios nos alerta es porque sabemos lo que vamos a atravesar. Jehová no quiere que nosotros nos extraviemos en el camino. Jehová no quiere que nosotros tropecemos. Jehová quiere que nosotros avancemos. Jehová quiere que la bendición de Él sea latente sobre nuestra casa. Por eso que desde el principio, esa fue la razón por la cual Él creó al hombre, para tener esa intimidad entre el hombre y Dios. Pero fue Satanás quien se encargó de destruir a base de nuestras propias decisiones. Este pueblo decidieron, no vamos a hacer caso. Entonces no podemos ignorar de que hay momentos donde, mi hermano, tenemos que detenernos en el camino y tenemos que volver al principio. Si la iglesia de hoy en día no vuelve al principio, mi hermano, esto va a ser bien duro y difícil. Si usted no comienza a pelear desde hoy, esto va a ser cuesta arriba. Yo prefiero mejor pelear un ratito que me quede de vida a llorar de eternidades en el infierno. Entonces no podemos ignorar la voz de Dios. No podemos ignorar el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Usted puede sintonizar cualquier mensaje de cualquier predicador. Oiga, mi todo el mundo y todo el tiempo habla de lo mismo. Porque la venida de Cristo está cerca y Dios no quiere que nadie se pierda. Qué triste es para nosotros quedarnos en el arrebatamiento o que la muerte nos sorprenda, quedarnos por ese conocimiento. Yo recuerdo una persona que era terca, oiga, hace muchos años atrás. Desde yo, si me voy a perder, que me pierda, digo. Pasó el tiempo, mi hermano, y le metieron 3 disparos fulminantes. No eran ni para él, era
personas. Y en el disparo, la muerte fue fulminante, no hubo segundos para misericordia. No quisiera saber cómo tienen que estar recordando hoy esas palabras. Si me voy a meter, miren hermano, que es lo mismo llamar al diablo que me lo venís a ver. Y después que estemos allá, en ese lago de fuego y azufre, nadie nos saca a nadie. El momento para nosotros pelear es ahora. El momento para nosotros sacudirnos es ahora. El momento para nosotros volver al principio es ahora. Por eso que Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. O sea, Satanás, padre de toda mentira, siempre va a tener una tentación. Esto no se trata de que usted tenga el mejor pastor. Esto no se trata de que usted tenga la mejor iglesia. Judas tuvo al mejor pastor, Judas tuvo al mejor maestro, pero Judas se perdió. Y ese ejemplo es para nosotros, Nosotros podemos yo pude haber tenido el mejor maestro. Yo pude haber tenido, oígame, tremendo pastor que tuve, pude haber tenido el mejor maestro. Pero era mi decisión yo caer en la tentación. Por eso que Santiago le dice al capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Hay momentos donde vamos a tener que soportarla. Hay momentos, mire, donde el mismo Dios le va a dar autorización al diablo para que sacuda nuestras finanzas. Y en medio de ese sacudimiento va a venir una persona para ofrecernos beneficios a base de mentiras. Nosotros soportar la tentación. No soportó la tentación. Va a haber momentos donde Satanás, Dios le va a permitir a Satanás que nos sacude la salud, que nos sacuda con nuestra casa, con nuestros hijos. Job fue sacudido por todas. Dios le dio la autorización para ser sacudido. Ahora Job soportó el momento de la tentación. Bueno, me decía Job: maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo: del nudo del vientre de mi madre salí, del nudo volveré. Jehová Dios, Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Job, en medio de la prueba y la tentación, soportó, sabía cuál era el principio y se mantuvo en su principio. Esto no se trata de yo conocer el principio, esto se trata de yo permanecer en el principio. Esto no se trata de yo conocer el fundamento, esto se trata de yo vivir en el fundamento. Vamos a ver la carta. Y le dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida. A través de lo que nosotros soportamos aquí sobre la faz de la tierra, es que vamos a ser aprobados. Y yo te pregunto en esta tarde, igual que me pregunto yo, y nos debemos de preguntar:
Cuando Jezabel se enteró de que Elías había destrozado los profetas de Baal, dice que dictaminó muerte sobre Elías. Dice que perdió la cabeza de Elías. Esa vez se sintió amenazada por lo que Elías provocaba. Satanás sabe lo que tú provocas en las manos de Dios. Y si hay algo que amenaza al diablo, es lo que tú provocas en las manos de Dios. Ahora, hay algo bien hermoso, que mientras el plan de Satanás era darle muerte a Elías, la Biblia dice que Él es padre de toda mentira y que nuestra vida no la puede tocar sin que primero Dios lo permita. Y mientras Jezabel quería la muerte de Elías, mientras Satanás solo quería la muerte de vida, ella pensó que al haber hecho descender por el desierto y huir a Elías, había obtenido grandes victorias. Pero Dios lo tomó en el desierto para enseñarle a Elías. Por eso es que le dijo: devuélvete por el mismo camino. Pero ahora Elías va con una mochila diferente. Ahora vas conociéndome mejor de lo que me conocía. Tú conocías la manifestación, pero ahora yo te enseñé algo hermoso y poderoso. Satanás puede dictaminar muerte sobre tu vida. Dictaminó muerte sobre Elías. Pero mientras más abajo lo quería ver el diablo, más arriba lo quería ver Dios. Mientras Satanás lo quería ver muerto, ya estaba en el plan de Dios levantar a Elías. Satanás quería con toda su fuerza que Elías muriera, mas Dios dictaminó que Elías no hubiera muerte en ese momento. Dice la palabra de Dios que cuando Dios quiso, porque todo es cuando Dios quiere, y hace Segunda de Reyes, cuando Dios quiso, levantó el profeta en un carruaje de fuego. Satanás, los demonios querrán ver la promesa que Dios dictaminó sobre tu vida y sobre tu casa. La van a querer ver muerta, van a querer matarte, van a acusar a la cata, van a querer detenerte. Pero Dios te dice en esta tarde: si vuelves al principio, así como hice con Elías, voy a hacer contigo. Te voy a levantar con una gloria más poderosa. Te voy a levantar con nueva fuerza. Te voy a salaba toda. Y vamos a salaba cantaraba. Y vamos salaba toda. Aleluya. De vuelta al principio. Aleluya. De vuelta al principio. De vuelta al principio. Es mejor volver al principio que morir lejos de Él. Yo lo voy a repetir. Es mejor volver al principio que morir lejos de Él. De nada te sirve si en el desierto mueres con las victorias pasadas, si no eres capaz de regresar en el desierto con la mochila cargada, con la mochila cargada, con la mochila cargada, con la mochila
dice, Dios por ahí por ti. El que a mí viene, todo lo puede. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No es lo que yo sepa, es lo que yo soy. No es lo que yo sepa, es lo que yo soy para Dios. No es lo que otros conozcan, es lo que yo soy para Dios. Es lo que yo soy para Dios. Con esos Pablo quería que me daba a saber, ustedes saben quién soy yo. Ellos me marcan, llevo las marcas del maestro en mí. En quién tú eres para Dios. Yo he aprendido nunca a decir quién yo soy. Porque esto no se trata de yo decir o de usted decir quién usted es. Esto se trata de lo que Dios dice de su trono. De vuelta al principio, la está abierto.